Saludos cordiales, estimado doctor. Hoy, junto a mi compañera Natalie Chapi y mi persona Camila Campos, vamos a realizar el análisis de una radiografía de tórax aplicando la mnemotecnia Prisma, según los objetivos de esta actividad. El objetivo de este video es analizar las estructuras anatómicas de tórax en una radiografía y establecer la conexión entre la anatomía general y la radiológica, y determinar los parámetros para la interpretación correcta de una radiografía de tórax. Bueno, sabemos que tenemos 24 costillas en total, 12 de cada lado del lado izquierdo y del lado derecho. En esta parte nos vamos a encontrar con las clavículas. Esta es la clavícula derecha y esta es la clavícula izquierda. En la parte posterior sabemos que tenemos las escápulas. Tenemos la escápula izquierda y esta es la escápula derecha. Y en esta parte también tenemos lo que viene siendo el atlas y el axis. Tenemos las vértebras cervicales que son 7, torácicas 12, lumbares 5, sacro también 5 y el coxis de 3 a 4, incluso 5 dependiendo. También vamos a poder visualizar en esta parte el sacro. También podemos visualizar en el coxis, estas son las vértebras del coxis, como podemos visualizar, el esternón que se encuentra aquí con el manubrio, su cuerpo y su apófisis. Explicación de la mnemotecnia Prisma. Prisma es una técnica que nos va a ayudar a recordar los puntos clave al analizar una radiografía de tórax. Cada letra de Prisma corresponde a un criterio que debemos de tener en cuenta durante el análisis. Primero, debemos de determinar la proyección. La proyección postero-anterior es donde el paciente va a estar de espaldas al tubo de rayos X y pecho contra la placa chasis. Es la proyección ideal y estándar para una radiografía de tórax de rutina. ¿Por qué es mejor? Porque el corazón va a estar más cerca de la placa, por lo que su sombra no se magnifica y se ve con su tamaño real. De igual forma, las escápulas, es decir, los omóplatos, pueden rotarse fácilmente hacia afuera para no superponerse con los pulmones. Como podemos observar en la imagen, la posición postero-anterior, las escápulas por fuera de los campos pulmonares van a estar. Las clavículas van a estar proyectadas en forma oblicua y el corazón no va a estar magnificado. Y los arcos costales van a estar menos horizontales que en la posición anteroposterior. Continuando con la proyección anteroposterior, la posición, el paciente va a estar de pecho hacia el tubo de rayos X y de espalda contra la placa. Es una proyección de adaptación. Se usa cuando el paciente no puede pararse o moverse. Ejemplo, pacientes en cama, en UCI o muy graves. Los problemas son que el corazón está más lejos de la placa, por lo que su sombra se proyecta más grande, se magnifica y las escápulas suelen superponerse a los pulmones, porque es más difícil para el paciente rotarlas. Como podemos observar en la imagen, las escápulas dentro de los campos pulmonares, las clavículas horizontales y altas, el corazón magnificado y los arcos costales horizontales. Como conclusión, si estamos viendo una radiografía de tórax y cumple con los puntos de la lista póstero anterior, escápulas afuera, clavículas oblicuas, corazón de tamaño normal, entonces estamos frente a una radiografía técnicamente bien tomada y en la proyección correcta, póstero anterior. Si por el contrario se parece a la lista de anteroposterior, sabrás que es una placa anteroposterior, típica de un paciente encamado y tendrá que ser cauteloso al interpretar el tamaño del corazón, ya que no puede ser su tamaño real. Continuando con la explicación de cada componente de Prisma, comenzaremos con la penetración. Este criterio se refiere a si la radiografía está bien expuesta, si la radiografía es demasiado clara o demasiado oscura. No tendrá la penetración adecuada. En una radiografía bien realizada, como podemos observar en el gráfico, las estructuras internas deben ser visibles, pero sin perder detalles de los tejidos, mientras que en una no visible podemos observar que la columna no se observa. La R es de rotación. Es importante verificar que la radiografía no esté rotada. Si el paciente está rotado, las estructuras como las clavículas, el mediastino, pueden aparecer asimétricas, lo que podría llevar a una interpretación errónea. Para determinar si el rayo X está rotada, mira la posición de los extremos mediales de las clavículas en relación con las apófisis espinosas. Y S de inspiración. Este criterio se refiere a la calidad de la inspiración. Una buena radiografía de tórax debe demostrar una expansión adecuada de los pulmones. Si no hay suficiente inspiración, las estructuras pueden aparecer comprimidas o mal posicionadas.
Como podemos observar en la imagen, vamos a evaluarla mediante el recuento del número de costillas visibles por encima del diafragma. Idealmente debemos de ver al menos de 8 a 9 costillas posteriores. En la imagen del lado izquierdo vamos a ver una radiografía de tórax adecuadamente inspirada, mientras que en la parte derecha vamos a ver una mal inspirada. En la inspiración, en este paso, también podemos evaluar si las costillas son anteriores y posteriores. ¿Cómo diferenciarlas si son anteriores o posteriores? Las anteriores vamos a visualizarlas en la imagen de color verde y estas se van a unir al esternón, como podemos observarlo. Estas costillas van a estar orientadas hacia abajo, es decir, hacia los pies. En cambio, las costillas posteriores vamos a observarlas de color rosado y estas se van a unir a un cuerpo vertebral dorsal. Estas costillas posteriores van a estar orientadas más o menos de una manera horizontal. M de magnificación. La magnificación es el aumento de los tamaños de los órganos o estructuras debido a la distancia entre el paciente y la fuente de radiación. En una radiografía ideal no debe de haber distorsión o magnificación. Las estructuras deben de ser de una manera proporcionada. La idea en este paso de la magnificación es confirmar si el paciente tiene o no, principalmente cardiomegalia. Por eso siempre la debemos de evaluar en una proyección posterior-anterior. Podemos ver en una silueta cardíaca en posición posterior-anterior que no se visualiza de una manera magnificada, mientras que podemos ver una silueta cardíaca en posición antero-posterior que se visualiza de manera magnificada. Dependiendo de la posición del paciente respecto al chasis, la magnificación va a afectar la variación del tamaño del corazón. Ahora, con lo que corresponde a la angulación, normalmente el haz de rayos X es horizontal. En las rayos X de bipedestación, los pacientes hospitalizados pueden no ser capaces de estar en una posición erguida, de manera que el haz de rayos X puede atravesar el tórax mientras que el paciente mantiene la cabeza y el tórax inclinados hacia atrás. Semidecúbito. Esto induce al mismo efecto que la angulación del haz de rayos X hacia la cabeza del paciente y la imagen obtenida realizando esta angulación se denomina lordosis apical del tórax. En esta posición, las estructuras anteriores del tórax aparecen en una posición anterior y las estructuras posteriores aparecen en una posición inferior. Una gráfica que lo resume todo. Del lado izquierdo tendremos el factor y del lado derecho tenemos lo que hay que evaluar. Como penetración evaluaremos la columna vertebral visible a través del corazón. En la inspiración deben ser visibles al menos 8 a 9 costillas posteriores. En la rotación tendremos que la apófisis espinosa debe ser equidistante respecto a los extremos mediales de las clavículas. En magnificación tendremos que ver las radiografías anteroposteriores conllevan a una ligera magnificación del tamaño del corazón y en la angulación normalmente la clavícula tiene una configuración en S y el extremo medial se superpone sobre más tercera a cuarta costilla. A continuación vamos a explicar los términos radiológicos explicados en la imagen y las proyecciones también. Vamos a poder observar la clavícula, estructuras como el húmero, la articulación acromioclavicular. Vamos a ver una densidad grasa. También vamos a visualizar la columna vertebral, el hígado, la densidad ósea, la escápula, la densidad de partes blandas. También podemos ver las costillas, la densidad aérea que es radiolúcida. También vamos a ver otra estructura como es el corazón, el estómago, el hemidiafragma izquierdo y en esta imagen podemos observar infiltrados pulmonares. En resumen, hemos analizado esta radiografía utilizando la mnemotecnia Prisma, explicando la anatomía de tórax y cómo se refleja en una imagen radiológica. También hemos señalado las estructuras clave y los términos radiológicos utilizados. Con esta actividad no solo hemos reforzado nuestro conocimiento de la anatomía torácica, sino que también hemos aprendido a interpretar correctamente las radiografías de tórax y a usar términos apropiados en la práctica radiológica. Muchas gracias por su revisión.